Bueno, saludos ahí a los que están conectados, mi hermana Erna, Priscila y a todos mis hermanos que están acá. Qué gozo ver la iglesia así. Una iglesia, cuando se ve así, uno entiende que realmente se ha entendido la necesidad que tenemos en nuestro corazón de buscar a Dios y la gratitud, ¿verdad? Son dos cosas que mostramos cuando nos congregamos: nuestra necesidad del Señor y mostrar la gratitud para con Dios por lo que Él ha hecho en nosotros. Antes de iniciar con todo, voy a orar como siempre para que sea el Señor el que nos ayude, tanto a mí como a cada uno de ustedes que hoy vienen a escuchar la voz del Señor, ¿verdad? No mi voz, porque yo solamente soy un instrumento. Yo soy solamente como el cable que conduce la electricidad, ¿verdad? Pero la fuente es el Señor, y esperemos en Dios que así sea, ¿verdad? Que sea Él el que hable a cada uno de nuestros corazones. Señor, te damos las gracias, Padre Santo, gracias por este momento, por este tiempo, este privilegio, Señor, de venir aquí, Señor, delante de mis hermanos, hablar de algo tan serio, Señor, como es tu palabra. Algo, Señor, tan sublime que no logramos entender, Señor. La grandeza, Señor, de poder tener tu mente, tu corazón, Señor, plasmado, Señor, en este libro, Señor, que tú has permitido, Señor, que llegue hasta nuestros días de una manera tan especial, Señor, porque de este lado del mundo, Señor, tenemos la libertad de hablar de ti, Señor, de una manera libre. En otros tiempos no fue así, Señor. Muchas personas tuvieron que morir, Señor, para que hoy nosotros tengamos esta libertad, Señor. Sabemos que aún en medio de esa muerte, Señor, había gozo, Señor, porque en medio de todo eso, Señor, sabían que después de esta vida, Señor, estaban esperando algo mejor, Señor, contigo, el resto de la eternidad, Señor. Y esa es nuestra esperanza también, Señor. Que todo lo que pasemos en este tiempo, Señor, es temporal. Ayuda al Señor, prepara los corazones, Señor. Sé que has venido trabajando, Señor, en nuestros corazones desde hace mucho tiempo, Señor, pero hoy que no sea la sección, Señor, y sé que no va a ser así, Señor. Que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, como lo has venido haciendo, bendito Dios. Te damos gracias, Padre eterno, por mis hermanos. Gracias por ver la iglesia, Señor, como está hoy, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como decía al principio, es un privilegio estar aquí delante de ustedes. Hoy traigo un mensaje que podría decirse que hay muchas iglesias en las cuales se está predicando, pero podría decir con gran certeza que no en la mayoría, como las predicaciones que se dan acá, ¿verdad? Que usted y yo sabemos que muchas personas, muchos creyentes, cuando escuchan predicaciones como las que se han dado acá, muchas veces hay rechazo. Incluso hay personas las cuales uno podría hablar del Dios verdadero, el Dios de la Biblia, y terminar diciendo: ese no es mi Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un desconocimiento del Dios de la Biblia, porque Dios tiene muchos atributos. Hoy vamos a hablar especialmente de un atributo, aunque se va a mencionar algunos otros, porque la diferencia entre Dios y nosotros es que todos los atributos de Dios están ligados en Él. Todos y cada uno de ellos no actúa de una manera independiente, sino que cuando hablamos de la justicia de Dios, está ligada a su amor, está ligada a su misericordia, está ligada a su ira. Él no actúa de una manera independiente con cada uno de sus atributos.
a diferencia de nosotros. Como decía mi hermana hoy en exposición, nosotros muchas veces nos manejamos por emociones y puede ser que en un momento de ira dejemos de lado lo que nosotros podemos conocer como justicia. Aunque sepamos que estamos haciendo una injusticia, nuestra ira hace de lado la justicia. O puede hacer de lado incluso el amor. Podemos amar mucho a una persona. En un momento de ira podemos actuar de una manera que pusimos el amor ahí a un ladito y dijimos, espere ahí, porque en este momento estoy muy enojado. Y actuar de una manera equivocada. En el caso de Dios no es así. En el caso de Dios, toda y cada una de las formas en las que Dios actúa está conformado por todos y cada uno de sus atributos. Solo hay 3 atributos de parte de Dios, los cuales Dios voluntariamente se despojó. Y esos 3 atributos son la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. Y no porque los haya dejado en el sentido de que dejara de ser todo eso, sino que eso sí Él lo puso a un ladito para venirse a ser como hombre, ¿verdad? Pero de ahí pare de contar. Todos los demás atributos Él no puede negarlos. Él no puede negarse a su justicia, no puede negarse a su amor, a su misericordia, porque Él es, como escuchaba un predicador un día, Él es como de una sola pieza. No es como nosotros, que hoy estamos de una manera, mañana estamos de otra. El título del mensaje del día de hoy le he puesto el atributo de Dios más rechazado. Voy a leer una serie de atributos, no todos porque son muchos, pero yo creo que sin temor a equivocarme, yo creo que todos nosotros sabemos, sin decir cuál es. ¿Cuál es? ¿Verdad? Vamos a leer algunos. El amor, la misericordia, la inmutabilidad, la ira, la omnisciencia, la omnipotencia, la justicia, la omnipresencia. ¿Cuál cree usted que es el atributo el cual las personas no quisieran escuchar? ¿Cuál sería? La ira. Bueno, la justicia también. Lo que pasa, hay un asunto con la justicia. Nosotros como seres humanos, como tenemos una justicia corrompida, a veces nuestra justicia no es la justicia de Dios. Entonces nosotros a veces podemos pensar, incluso podríamos pedir que Dios haga justicia cuando nosotros estamos equivocados en el término justicia, ¿verdad? Porque si Dios hiciera justicia hoy hacia toda la humanidad, ¿qué cree ustedes que pasaría? Estaríamos todos en el infierno, ¿verdad? Esa es la justicia de Dios. Entonces hay mala interpretación a la luz de la Escritura de lo que significa la justicia. Pero la ira, yo creo que todos la podemos entender y hoy la vamos a ver en un texto. No lo voy a abordar ahora inmediatamente, pero para que lo tengamos ahí, está en Nahum capítulo 1. Vamos a ver la verdadera ira de Dios. Y yo quisiera en esta parte hacer un comentario, y es que es importante que nosotros, como predicadores, cualquiera que se pare aquí, cualquiera que enseñe, no defendamos a Dios donde Dios no está pidiendo que lo defienda. Dios es muy claro en su palabra, lo que ha dicho. Y muchas veces hay personas que tratan de decir, no, pero es que Dios no quiso decir eso, lo que quiso decir fue esto, o quiso decir lo otro, cuando Dios es muy claro en lo que Él ha determinado.
Y una de las cosas es que como se hicieron mención de estos dos atributos, la ira y la justicia, Dios nunca ha manifestado su ira desligado de la justicia. Es decir, cuando Dios ha pedido cualquier cosa que haya pedido, por ejemplo, solo para algunas menciones, cuando Dios en el Antiguo Testamento mandó a exterminar pueblos completos, nunca nosotros podríamos pensar que Él hizo eso desligado de su justicia. Nunca. Porque es imposible. Dios no puede pecar. Dios no puede hacer nada que vaya contrario a su naturaleza. Pero como decía hace un rato, nuestra interpretación de lo que es la justicia es tan corrompida que nosotros podríamos pensar en algún momento, ¿por qué Dios hizo eso? Eso es injusto. Y es parte de lo que vamos a ver hoy. El mensaje que hoy traía en Nahum capítulo 1, nosotros nos damos cuenta a la hora de leerlo, que es una profecía que está dada para el pueblo de Nínive. La mayoría de las personas conocemos la historia de Jonás, cómo Jonás, por parte de Dios, se le fue dada una petición de ir a predicar a Nínive. Recordemos que Nínive es la capital de Asiria. Esta gente era gente muy, pero muy malvada. De hecho, si nosotros leemos la historia de Jonás, nos damos cuenta que Jonás no quiere ir a predicar a Nínive. Ya de esto se ha predicado acá, pero hay una razón muy de fondo de por qué él no quería. Muchas personas dicen que es que Jonás era un rebelde, pero eso no era lo que movía el corazón de Jonás. Por supuesto que actuó con rebeldía, pero eso no era lo que movía el corazón de Jonás. Jonás conocía a esta gente, sabía lo que ese pueblo era. Era un pueblo extremadamente malvado. Sin embargo, Dios le dice a Jonás que vaya y predique, porque esta gente dice que no sabe distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que este pueblo vivía en oscuridad, no tenía luz. No estamos hablando de luz eléctrica, ¿verdad? No estamos hablando de esta luz. Cuando la Escritura habla de luz, está hablando del conocimiento de la voluntad de Dios, porque esa es la luz. La palabra de Dios dice que Dios es luz. Cuando una persona no conoce de Dios, no conoce la luz. Y Dios se apiada de estas personas. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento. Él iba a traer juicio, pero nosotros sabemos a lo largo de toda la Escritura que Dios nunca trae juicio. Oigan estas palabras: nunca trae juicio sin traer una advertencia previa, sino sin hacer un llamado al arrepentimiento. Siempre, en todo momento, Dios ha hecho eso. Hoy es un día más que Dios viene a hacer lo mismo, porque Dios constantemente nos llama a nosotros al arrepentimiento. La pregunta es ¿qué podríamos hacer nosotros? Pero ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Bueno, si nosotros creemos que no tenemos de nada de qué arrepentirnos, porque estamos aquí, ya deberíamos estar con el Señor, ¿verdad? No. Le aseguro que si nosotros estamos aquí es porque estamos en un proceso de santificación y necesitamos ir renunciando a cosas que no son agradables a Dios. Entonces, Jonás, al conocer esto, lo único que desea con huir a Tarsis es que Dios lo destruya. Así, simple y sencillamente, ese es el deseo de Jonás. ¿Por qué? Porque él conocía la maldad de esta gente. Sin embargo, Dios se apiada y al final termina yendo hasta allá
y se arrepienten. Esa es la primera parte de la historia. Alrededor, no tengo un dato exacto de la escritura, 50 años más o menos, ¿ok? Alrededor de 50 años después, hay un momento en el que Dios dice, basta, ¿verdad? Se da una profecía que precisamente está en Nahum. Todo el capítulo de Nahum habla de esta profecía. Como decía anteriormente, Nínive era la capital de Asiria. Dominó gran parte de la llamada Mesopotamia. Era un imperio poderoso. En ese momento era el imperio más poderoso que existía. O sea, tenía dominio sobre toda la zona de Mesopotamia, ¿verdad? Era conocida por su riqueza, su poderío militar, tenía gran poder militar. Era un imperio que podríamos pensar era casi inderrotable. ¿Por qué? Porque no había nadie que se les pudiera enfrentar. Pero como todo en esta tierra es pasajero, y como Dios es el que determina a dónde inicia todo y a dónde termina, y podemos ver todos los imperios que han pasado, que cada uno de ellos era superior al anterior. ¿Por qué era superior? Porque por supuesto que si le ganó al anterior era porque era superior, ¿verdad? Dios determinó un tiempo para Nínive. Dios determinó que había llegado su final. ¿Por qué? Porque esta gente se había corrompido otra vez y había vuelto a hacer lo malo. Y vamos a ir a Nahum. Ahora sí vamos a leer desde el capítulo 1, el verso 1 en adelante. ¿Qué es lo que dice la profecía? En el verso 1 dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. Pongámosle atención a estas palabras. Y guarda enojo con sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. No tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace cesar, y agota todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todo lo que en él habitan. Mis hermanos, ahorita vamos a seguir leyendo un poquito más. Usted sabe que nosotros muchas veces, ahora antes de iniciar la predicación, un día de estos más bien, pero ahora estaba recordando no solamente voy a hacer mención, no voy a decir quién es, pero una hermana dijo algo que estaba viviendo un momento en el cual no se sentía bien porque estaba sintiendo que estaba tratando de hacer las cosas bien por miedo al Señor, lo cual es digno de rescatar, de que tiene su sinceridad, ¿verdad? Y es algo en lo cual nosotros podemos caer. Pero yo analizando un poquito, nosotros a veces podemos caer en el otro lado también.
¿Por qué? Es cierto que nosotros no debemos vivir delante de Dios con temor. Pero también es cierto que nosotros podemos caer en una irreverencia delante de Dios y pensar que como Dios es misericordioso, que como Dios es amor, que eso es lo que normalmente en estos tiempos se acostumbra a predicar porque es lo que suena bonito. Y aunque es una realidad, muchas veces se niega todos los demás atributos como si Dios fuera solo eso. Y entonces, pensar que solamente que Dios es amor y amor y amor, podemos terminar pensando que Dios es alcahuete. Y que podemos actuar de la manera que nos da la gana y podemos hacer lo que nos da la gana y podemos venir a congregarnos solamente cuando nos da la gana. Y perdón que utilice esa palabra, pero pareciera que a veces es así. Que no nos importa lo que Dios nos pide como mandamiento, que no nos importa menospreciar todo lo que viene de Dios. Y ciertamente nosotros no podemos vivir con miedo delante de Dios, pero tampoco podemos caer en el otro extremo y pensar que como ya somos hijos de Dios, entonces una palabra como esta, que fue dado a un pueblo que no era el pueblo escogido de Dios, entonces podríamos pensar, no, esta palabra no es para mí, esto no es, a esta gente le tocó esto porque era un pueblo impío, un pueblo que no conocía de Dios, entonces Dios los destruyó. Pero si nos damos cuenta, Dios aplicó su misericordia. Antes de hacer juicio, Dios aplicó la misericordia. Y como decía mi hermano Eric, qué bueno que Dios nos da oportunidades, ¿verdad? Segunda oportunidad. A esta gente le dio 50 años. Pero lo que nosotros a veces nos cuesta entender es que Dios tiene un límite. No un límite para su misericordia, porque su misericordia para nosotros es eterna. No podemos malinterpretar y entender que Dios nos va a mandar al infierno, porque no es así. Pero en una conducta repetida, en una conducta desafiante a Dios, hay un momento donde Dios dice, hasta aquí, basta. Y yo no puedo ver en estas palabras de esta profecía otra cosa que sentir temor delante de un Dios airado. Porque la misma palabra nos dice, y el pastor hoy nos la recalcó en Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Y cuando nosotros leemos esta palabra, y para muchas personas ese Dios era el Dios del Antiguo Testamento, yo me quedo con el Dios del Nuevo Testamento. Pero lo que dice Hebreos está en el Nuevo Testamento, ¿no? Y Dios es inmutable y Dios no cambia. Este es el carácter de Dios. Y no pensemos que solamente con Nínive fue que Dios hizo esto. Dios hizo esto repetidamente con el pueblo de Israel. Que no los destruyó de la manera en que borró a Nínive sobre la faz de la tierra. Por supuesto que no, porque Él hizo una promesa. Al igual que es una promesa con usted y conmigo. Que nos iba a llevar hasta el final porque nos ama. Porque Él no puede actuar de una manera diferente desligado de los demás atributos, porque Él puede airarse en medio del amor, porque Él se puede airar con nosotros precisamente porque nos ama, porque Él no actúa con emociones, como decía mi hermana. Actuamos equivocado, Él nos disciplina. Él no se queda pensando, mira, este es mi hijo favorito, a este lo voy a tratar diferente que a este. Aunque Dios tiene un trato especial para con cada uno de nosotros, pero Él actúa de forma recta.
Su justicia es perfecta, su amor es perfecto. Su enojo es santo. Pero no podemos quitar estas palabras porque dice, guarda enojo para con sus enemigos. ¿Quiénes éramos nosotros? Porque cuando nosotros vemos al pueblo de Nínive, en nuestra mente pareciera que traza una línea. Si aquellos eran los malos, pero nosotros no somos así. ¿Verdad? ¿O no es cierto? Porque nosotros no nos sentimos tan malos. No, nosotros no éramos, en ningún momento, sí, yo no conocía de Dios, pero yo no era tan malo. ¿O no lo hemos pensado? Y eso se da en nuestros días. Cuando la gente habla de personas que han hecho mucho daño, cuando en la televisión se escucha de un violador, cuando se escucha de un asesino, ¿nos hacemos o no nos hacemos un juicio en nuestra mente? Y pensamos que somos mejores y hacemos lo de Jonás, que a veces nosotros queremos que Dios haga un juicio contra estas personas. ¿Y nosotros quiénes éramos? ¿No éramos sus enemigos? ¿O nosotros nacimos en el Edén? Pues será que Adán lo fue expulsado del Edén y nosotros fue un error de Dios que nos echara del Edén, ¿no? ¿Verdad? Todos somos culpables. Pero el problema es de que nuestra naturaleza engañadora, nuestro corazón que es engañoso, nos hace pensar que somos mejores, nos hace pensar que estamos en una mejor posición. Eso le pasaba a Jonás y eso le pasa a cada uno de nosotros. En el verso 6 dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Nosotros ni siquiera, mis hermanos, ni siquiera podemos imaginarnos lo que es la ira de Dios, lo que va a ser la ira de Dios. Porque la ira de Dios no se ha desatado. Dios hace juicios, hace muchas cosas, pero llegará un día donde Dios va a acabar con toda la maldad, y ahí sí se va a conocer la verdadera ira de Dios. No, René, es que yo no quiero conocer a ese Dios así, a mí no me gusta ese Dios, es que a mí me gusta ese Dios que me hablan en aquel otro lado, un Dios que es tan misericordioso, que me ama tantísimo. Es que no podemos dejar de lado la palabra de Dios, segmentarla y decir, es que esto es lo que me gusta, esto es lo que me conviene y esta parte no, mejor esto lo desecho, mejor Nahum no la vuelvo a leer, no, porque no me gusta ese enojo que tiene Dios contra los enemigos, contra el que practica el pecado. A mí me gusta ese Dios que si yo hago algo nada más le pido perdón y ya está, pasó, no hay ningún problema. Podríamos pensar eso en algún momento. Creemos que Dios nos va a juzgar de esa manera. Vean, mis hermanos, una de las cosas que cada vez que nosotros aprendemos, he analizado es cuánta responsabilidad estamos adquiriendo cada vez que nosotros somos expuestos a la palabra de Dios. Porque Dios no va a juzgar lo mismo a alguien que no le conoce a alguien que sí le conoce. ¿Por qué creen ustedes que Dios tuvo misericordia con este pueblo? Porque no podríamos ni siquiera pensar que Dios con su pueblo le iba a tolerar el pecado que estaba teniendo Nínive. Pero Nínive estaba en oscuridad. Primero había que traer la luz.
Y en base a esa luz ellos iban a ser juzgados. Entonces nosotros a veces andamos señalando a la gente de afuera porque tiene conductas equivocadas y pensamos que esa persona va a ver, Dios está viendo desde arriba lo que está haciendo y Dios no olvida. ¿Y cómo estamos nosotros? Cuando nosotros entendemos que nuestra responsabilidad delante de Dios es mayor todos los días, cada vez más, entonces deberíamos cada vez más ser más reverentes delante de la palabra de Dios y realmente salir de aquí haciendo la vida, mis hermanos. Haciendo la vida, porque tenga por seguro que nosotros fácilmente, y no quiero sonar extremo, pero nos podríamos convertir fácilmente en enemigos de Dios. El Señor fue muy claro. Jesús dijo: el que no recoge, esparrama. El que no es conmigo, es contra mí. ¿Qué actitud estamos teniendo delante de Dios? ¿Qué actitud estamos teniendo nosotros para con las demás personas? Porque nosotros estamos viendo a este pueblo y en nuestra mente creer que sí, el Señor actuó de esta manera con ese pueblo porque era de esa manera, en referencia a la maldad que ellos tenían y que probablemente se lo merecían. Pero podría parecernos poco creíble que Dios pudiera actuar en contra de nosotros de esa manera. ¿O acaso Dios no actuó así con su pueblo también? Muchas veces. Dios hizo pasar por muchas situaciones. Fueron llevados cautivos 70 años a Babilonia. Los del norte fueron llevados a Asiria. Eso no es juicio también. Y si nosotros estuviéramos allá y viéramos la forma en que eso se realizó, probablemente a nosotros se nos pararía el pelo. Porque no fue que se lo llevaron en carrito o en Uber, ¿verdad? No es que lo llevaron a recoger y alístense, perfúmense porque van cautivos y allá les vamos a tener comida y les vamos a tener de todo. No, mis hermanos. Fue de una manera cruel. Pero no era el pueblo de Dios. Sí, era el pueblo de Dios. Pero hoy pareciera que nosotros creemos que con nosotros va a ser diferente. Porque vemos como que las cosas pasan y como que pensamos de que Dios, ya Dios es más tolerante. No, sigue siendo el mismo Dios y merece la misma reverencia, el mismo respeto a sus mandamientos. Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno. Le ponen cuidado a esto, mis hermanos. Cómo Dios, a pesar de todo esto que está mostrando su ira, mostrando su enojo, mostrando su indignación para con sus enemigos, en medio de eso dice: Jehová es bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor, en medio de todo, Él nunca dejará de ser lo que Él es. Nunca. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Y eso es lo que nos va a sostener en medio de la aflicción. De que en medio de la aflicción, no importa lo que Dios nos permita pasar, tenemos que tener claro que Dios es bueno. Lo que está mediando ahí muchas veces podría ser nuestras malas decisiones, nuestra mala conducta. Pero ahí vamos a aprender de que en medio de eso Dios es bueno. Y no solamente bueno, dice: fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que confían, a los que en Él confían.
¿Confiamos en el Señor? Bueno, si no confiamos en el Señor nos va a ayudar a confiar. Más dice, con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios. Y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Es que son dos líneas, mis hermanos. Hay una línea que Dios traza. ¿Estamos con Él o estamos en contra de Él? Es muy delicado, mis hermanos, porque nosotros, si bien es cierto que nosotros fallamos, pecamos, hacemos muchas cosas que ofenden a Dios, no es lo mismo cuando yo peco por ignorancia. Muchas veces podríamos pecar por impulso, cuando yo peco, que es muy diferente cuando peco voluntariamente delante de Dios. Cuando yo peco voluntariamente delante de Dios, a sabiendas que estoy haciendo eso en contra de la voluntad de Dios, eso me pone en un estado de juicio y me convierte en su enemigo. Pero ¿cómo? ¿No fue que Él nos reconcilió? Sí, Él nos reconcilió, pero Él no nos va a dejar pasar por alto nuestro pecado. Él va a permitir o va a hacer lo necesario para que nosotros volvamos al camino. No nos va a dejar a la libre. No va a dejar, como muchas veces nos ha enseñado el pastor, ¿verdad? El pececito con la cuerda. El pececito jala, pero llega un momento donde tensa la cuerda y lo mete a la barca otra vez. Así somos nosotros. Nosotros vivimos constantemente jalando la cuerda, a ver hasta dónde llega. Porque somos muchas veces necios. Necios y creer que el Dios que nosotros hemos diseñado en nuestra mente es el Dios verdadero. No, el Dios verdadero es el que está hablando aquí. Es el mismo, exactamente el mismo. Y es un pensamiento que debemos quitar de nosotros. Creer que lo que va a pasar es lo que yo creo. Que Dios va a pasarme por alto nuestras malas acciones. Dice el verso 9, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando Dios determina hacer juicio, no lo va a recapacitar a ver si, no, ya Él dio un tiempo. Él llamó al arrepentimiento. Pero a mí me ha dado muchas oportunidades y peco y le pido perdón al Señor y luego vuelvo a pecar y luego a pedir perdón al Señor y no me ha destruido. Mi hermano y mi hermana, si nosotros creemos que ese es el pensamiento que Dios tiene para con nosotros, estamos en un grave error. Pensar que yo voluntariamente cometo un pecado, le pido perdón y mañana vuelvo a cometer el mismo pecado, le pido perdón, eso se llama insensatez. Eso es insensatez. Él dice que Él no tomará venganza 2 veces contra sus enemigos, es decir, es de una sola acción. Aunque sea como espinos entretejidos y estén empapados en sus embriagueces, serán consumidos como hojarasca, completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso.
Está hablando de Nínive, ¿verdad? No nos desconectemos, que está hablando de esta ciudad. El título que yo le puse, el atributo más rechazado, el atributo de Dios más rechazado. Pero veamos Nahum 3:19. Quiero que vayamos un momentito. Híjole, me faltan 3 hojas, apenas voy con una. Dice: no hay remedio para tu herida, tu llaga es incurable. Todos los que oyen tu desgracia aplauden de alegría, pues ¿quién no sufrió tu maldad sin fin? Esto lo leí en Dios Habla Hoy, porque Reina Valera es un poquito menos claro. Esto lo dice el mismo profeta Nahum, ¿verdad? Pero quiero que le pongan atención a esto. Todos los que oyeron tu desgracia aplauden de alegría, pues ¿quién no sufrió tu maldad sin fin? Es decir, todos los pueblos que habían sido atacados por este imperio, el día en que este pueblo cayó en desgracia que Dios había permitido que fuera destruido, dice que aplaudían de alegría. Tiene muy parecido a lo que Jonás sintió, ¿verdad? Dice que cuando Jonás se fue allá a la montaña arriba donde Dios hizo crecer la calabacera, él se sentó a esperar a ver qué iba a hacer Jehová con Nínive, porque le estaba esperando que fuera destruido. Eso era lo que a él le hubiera producido alegría. Bueno, estos pueblos dice que aplauden de alegría al ver la desgracia de esta nación, al ver cómo este pueblo había caído. Pregunta sincera: ¿te alegrarías de ver a tu enemigo caer? De aquel que te ha hecho daño. No me lo digan, por supuesto que no, pero cada uno de nosotros analicémonos a nosotros mismos. Aquel que nos ha hecho daño en la vida, ¿nos alegraríamos de verlo caer? ¿O realmente a lo largo de todo este tiempo hemos aprendido? Yo creo que este es un tema para que lo analicemos verdaderamente. Vamos a Mateo capítulo 5, verso 43. ¿Qué es lo que dice el Señor? Porque estas personas dicen que se alegraron al ver a su mayor enemigo caer. ¿Por qué? Porque habían sufrido mucho, porque habían pasado cosas muy terribles de la maldad de estas personas. Mateo 5, 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, esta conducta que ellos tienen, ¿es conforme a la voluntad de Dios o no? Bueno, la poderosa ciudad cayó, efectivamente, en solamente 3 meses, dice la historia.
alrededor del 612, este poderoso imperio cae. En Nahum, o en el mismo capítulo 1, verso 10, vamos a regresar. Dice, aunque sea como espinos entretejidos y estén empapados en sus embriagueces, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Eso fue lo que leímos anteriormente. El hombre puede esconderse, puede aislarse, puede meterse en una fosa, puede esconderse detrás de cualquier seguridad terrenal que pueda pensar que lo va a librar del juicio de Dios, y nunca va a ser posible. Un imperio tan poderoso como era el de Asiria llega a su fin. La altivez de estas personas llegaron a su límite porque Dios lo determinó, porque nos estamos yendo al otro lado, ¿verdad? Estamos viendo cómo Dios en su carácter nos dice que amemos a nuestros enemigos. Pero ¿y qué tal si nosotros somos sus enemigos? Porque nosotros creemos, siempre vamos a pensar que nosotros estamos del lado de los buenos, ¿verdad? ¿O no es así? Cuando en la Biblia se habla, nosotros cuando vemos una película, cualquiera que sea, ¿cómo nos alegramos cuando el malo termina mal y el bueno termina? Es así, es una realidad. Si termina al revés, pero nos hemos puesto a pensar que nosotros podríamos estar en el lado malo. ¿Por qué nos alegramos tanto con la supuesta justicia? Porque cuando decimos que el bueno ganó, es porque en teoría estamos del lado de la justicia. Sin embargo, actuamos con injusticia. Pedimos constantemente justicia cuando estamos siendo injustos, cuando no hacemos las cosas de la manera que Dios nos pide. No hay ninguna posibilidad de huir de Dios. Quiero que leamos este texto. Creo que todavía me quedan unos minutos, ¿verdad? Que está en Job 11, del 7 al 11, que hace unos días yo lo compartí en una red social, porque este texto realmente me impacta de lo que Dios es. Job 11, lo tenemos ahí, 11, del 7 al 11. Lo estoy leyendo en Dios Habla Hoy también, que me gusta mucho porque es una versión muy clara. Dice el verso 7, ¿crees que puedes penetrar en los misterios de Dios y llegar hasta lo más profundo de su ser? ¿Creemos nosotros eso? ¿Qué puedes hacer si son más altos que el cielo? ¿Qué sabes tú si son más profundos que el abismo? Son más grandes que la tierra y más anchos que el mar. Si Dios viene y arresta y llama a juicio, ¿quién habrá que se lo impida? ¿Hay alguien que le pueda decir a Dios, Dios, no hagas juicio ahí porque estás equivocado? ¿Hay alguien capaz de eso? ¿Quién habrá que se lo impida? Dice. Él sabe quién es mentiroso y ve la maldad, ¿o crees que no se da cuenta? Ahí lo voy a dejar, mis hermanos. Mis hermanos, esto
de verdad esta palabra a mí me impacta, porque ¿quién de aquí es mentiroso? Todos, ¿verdad? Todos somos mentirosos. Él dice que Él ve la maldad, porque Él conoce absolutamente todo y cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, buenos y malos. No creamos que Dios no se da cuenta de lo que estamos haciendo. No creamos que Dios va a pasar por alto lo que estamos haciendo. No sé a quién le está hablando hoy el Señor. Yo espero que cada uno de nosotros agarremos lo que nos corresponde, porque Dios me habla a mí a través de esta palabra. Pero todos tenemos pensamientos contrarios a Dios, que nos pueden hacer sus enemigos si persistimos en conductas y el hacernos pensar como estos pueblos que aplaudían y se alegraban por la destrucción de aquella ciudad. Tal vez ahora no es por una ciudad, tal vez es alguien que nos hizo un daño, alguien que nos hizo un mal. Y le pasa algo y uy, qué rico. Eso le pasa por ser así. Y pensamos que eso es como vacilando, como un juguete, cuando Dios conoce nuestros corazones. Porque nosotros podríamos decirlo como en son de broma, pero Dios conoce el corazón. Dios sabe nuestros pensamientos. Y podría estar mejor esa persona que yo. Dios puede tener más misericordia de esa persona que yo, porque tal vez esa persona no conoce y yo sí conozco. Entonces, al final de todo, mis hermanos, nosotros podemos ver a lo largo de todo lo que leí y muchas otras cosas que tal vez usted las puede terminar de leer. Si se lee todo el libro de Nahum, se dará cuenta del juicio de Dios que hizo sobre esa nación. Y la descripción que Dios hace, que Él dice que Él guarda enojo contra sus enemigos y que nadie puede permanecer en pie delante de Él, que los montes tiemblan. Pero quiero cerrar esta enseñanza, mis hermanos, trayendo algo a reflexión. Algo que a mí me tocó el corazón. Y es que toda esa ira que nosotros vemos ahí, de parte de Dios, el Señor la sufrió por usted y por mí. ¿Usted puede entender eso? Si Él castiga el pecado de esa manera, si Jesús llevó nuestro pecado, no podemos pensar que lo que recibió nuestro Señor Jesucristo es menor, porque esa es la verdadera ira de Dios. Y Dios la recibió a través de su Hijo, en su propio cuerpo, para que usted y yo no la suframos, para que nosotros le reconozcamos y glorifiquemos su santo nombre y le demos alabanza y gloria a su nombre en todo momento. Ya Él pasó por eso para liberarnos a nosotros. Y eso es hablar mucho, porque no solo lo que recibió en la parte física, sino es recibir, tener que darle la espalda
a Dios Padre. Eso no lo podemos entender nosotros. Porque nosotros siempre aquí vamos a tener el favor de Dios. Aun cuando no conocíamos del Señor, Dios estaba con nosotros. Pero nuestro Señor Jesús experimentó una separación con aquel que había permanecido siempre en la eternidad con Él. Y recibió todo eso y mucho más. Todo eso que describe ahí, mis hermanos, todo eso. Porque nos ama. Y porque nos llama al arrepentimiento. Y porque Él quiere que vivamos una vida realmente honrándole y reconociendo de verdad, no menospreciando lo que Él nos ha dejado como privilegio. Y una de esas cosas es estar aquí en este lugar, como estamos hoy. No lo cambiemos por cualquier cosa. No menospreciemos. Tenemos bien claro los motivos por los cuales nosotros podríamos faltar. Pero nosotros sabemos que muchas veces no son suficientes razones para no estar acá. Honremos a Dios con todo nuestro ser porque Él se lo merece, porque el de Él es la gloria y la honra. Amén. Señor, te doy gracias. Gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres santo, perfecto. Señor, que tú nos llamas al arrepentimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón arrepentido, Señor, para no tener que pasar, Señor, procesos, Señor, que podríamos evitar, Señor, si somos obedientes a ti, Señor, a tu voz, a tu palabra. Quita, Señor, de nosotros nuestra necedad, Señor, de seguir ofendiéndote, Señor, con nuestra conducta. Creyendo, Señor, que vamos a salir librados, Señor, de tu justicia. Ayúdanos a entender, Señor, que tú no estás jugando a ser Dios, Señor, y que tú nos has llamado a ser cristianos verdaderos y no jugar al cristiano. Que no estamos aquí, Señor, para venir a entretenernos, no estamos aquí, Señor, para simplemente para llenar un campo, Señor, sino para aprender, Señor, de tu carácter, Señor, para hacer tu perfecta voluntad día con día, Señor. Y ayúdanos, Señor, a estar señalando afuera, Señor, cosas de las cuales, Señor, nosotros también vivimos muchas veces. En el nombre de Jesús, Señor, doy a ti, Señor, la gloria y la honra por este tiempo, por esta noche, Señor, por mis hermanos, Señor, gracias por todo lo que has hecho, harás, Señor, en nosotros hasta que regrese, Señor, hasta que partamos a tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.